A ver, en concepto, uno solo, que cuando haces clic y lo entiendes, de repente todo encaja. Explica los mayores retos, pero también las oportunidades más alucinantes de la transición energética. Podríamos decir que es como el secreto mejor guardado de la energía. Y bueno, hoy lo vamos a poner sobre la mesa. Para meternos en materia, vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla. ¿Por qué no hay jumbos eléctricos cruzando el Atlántico? La respuesta en realidad no tiene que ver con la falta de ganas o de inversión, sino con una ley física, una ley inamovible. Y esa ley es precisamente la protagonista de este análisis. Y aquí entra en juego la protagonista de esta historia, la densidad energética. Dicho de forma muy simple es, ¿cuánta energía podemos meter en un espacio o en un peso concretos? Y ojo, que se mide de dos formas. Está la gravimétrica, que es energía por kilo, fundamental para cualquier cosa que tenga que moverse, y luego la volumétrica, que es energía por litro, y esa es la clave cuando el espacio es un lujo. Bien, y antes de seguir, vamos a quitarnos de en medio la confusión más típica. Densidad de energía y densidad de potencia no son para nada lo mismo. Pensemos en un coche. La densidad de energía es la cantidad de gasolina que cabe en el depósito, lo que nos da la autonomía. En cambio, la densidad de potencia es el ancho de la manguera para repostar, o mejor dicho, para sacar esa gasolina. Es la rapidez, la respuesta inmediata. La analogía del tanque de agua es perfecta para esto. Imagina un depósito de agua enorme. Eso es la energía, la cantidad total, lo que te va a durar. Ahora, la potencia es el grosor de la tubería que sale de ese depósito. ¿Te da para un chorrito fino o para un chorro a presión capaz de apagar un incendio? Son dos cosas distintas y ambas son súper importantes, pero para cosas diferentes. Y esto lo vemos en la tecnología que usamos todos los días. Un supercondensador, por ejemplo, tiene una densidad de energía ridícula, vamos, un tanque diminuto. Pero su densidad de potencia es bestial, una tubería gigantesca. Es ideal para dar un chute de energía instantáneo. La batería de ion litio, en cambio, es todo lo contrario, un tanque mucho más grande, pero con una tubería más normalita, perfecta para dar energía de forma constante durante horas, como en un coche eléctrico. Y con esto claro, llegamos al meollo de la cuestión, al gran conflicto de esta historia. La brecha, que es abismal, la que hay entre las distintas fuentes de energía en cuanto a su densidad. Fijémonos en este gráfico porque es brutal. Y no hay ningún error en las cifras. Un solo kilo de diésel contiene unos 45 megajulios de energía. Un kilo de la mejor batería de ion litio que tenemos hoy no llega ni a un megajulio. Estamos hablando de una diferencia de casi 50 veces. Y esta cifra, este dato de 51, es la madre del cordero. Es la clave para entender por qué hay sectores que son un auténtico quebradero de cabeza para descarbonizar. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo esta ley de la densidad se manifiesta en el mundo real y cómo nos ayuda a entender algunos de los mayores rompecabezas de la transición energética. Vamos a centrarnos en tres áreas clave: el transporte ligero, el pesado y el almacenaje para la red eléctrica. Y aunque los tres son vitales, es en el transporte donde la diferencia de densidad se ve de forma más clara. Como se ve en la imagen, lo que podemos hacer en cada sector viene dictado, casi literalmente, por la densidad de la energía que podemos usar. Empecemos con las buenas noticias. En el transporte ligero, coches, autobuses, la cosa funciona. Las baterías de hoy ya han superado un umbral clave. Con densidades de unos 250 vatios hora por kilo, conseguimos autonomías de más de 500 kilómetros, que para el día a día de la mayoría de la gente es más que de sobra. Aquí la electrificación es, sin duda, un éxito. ¿Pero y el transporte pesado? Ay, amigos, aquí los números se vuelven una locura. Para que un tráiler eléctrico tenga la misma autonomía que su equivalente diésel, unos 1.500 kilómetros, necesitaría una batería que pesaría, bueno, ahí está, 15.000 kilos. 15 toneladas, es que eso es más que la propia mercancía que podría llevar. Es inviable, la física simplemente no lo permite. Y claro, aquí es donde todo el mundo mira al hidrógeno como la gran solución. Pero es que el hidrógeno es el ejemplo perfecto de los pros y los contras de la densidad. Es un elemento de extremos. Esta frase lo clava. Es la mejor definición posible. Si miramos el peso, el hidrógeno es el rey. Tiene casi 3 veces más energía por kilo que la gasolina. Una excelencia gravimétrica, sin duda. Pero si miramos el volumen que ocupa, es una catástrofe. Un desastre. Ocupa un espacio descomunal. Para poder usarlo, hay que hacerle auténticas perrerías. En su estado natural, es 3.000 veces menos denso que la gasolina. Nada, inviable. Lo podemos comprimir a 700 atmósferas de presión, y aún así ocupa 6 o 7 veces más espacio y necesita unos tanques pesadísimos y carísimos. La otra opción es licuarlo, enfriándolo a 253 grados bajo cero. Así es mucho más denso, sí, pero el proceso se come casi el 40% de la energía que contiene, es decir, que no hay una solución mágica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues la conclusión es bastante clara.
El futuro de la energía va a estar, sí o sí, dominado por las leyes de la densidad. Es algo que no podemos esquivar. Vamos a repasar las ideas clave. Primero, la densidad energética lo es todo, dicta las reglas del juego. Segundo, el transporte ligero ya tiene el partido ganado con las baterías. Tercero, el transporte pesado, aviones, barcos, camiones de largo recorrido, es el gran Everest a escalar y seguramente necesitemos combustibles sintéticos o soluciones basadas en hidrógeno. Y cuarto, para la red eléctrica hace falta un poco de todo, baterías para la respuesta instantánea y otras tecnologías para guardar energía durante días o semanas. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa con las baterías? ¿No van a mejorar? Pues sí, claro que sí, pero seamos realistas. Aquí tenemos la hoja de ruta más o menos prevista. Habrá mejoras, optimizaciones, se llegará a prototipos de estado sólido. Pero fijaos que son mejoras incrementales, no saltos exponenciales. A lo mejor llegamos a los 350, quizás a los 400 vatios hora por kilo en una década. Pero nos estamos acercando peligrosamente a los límites de la química. Nadie va a inventar una batería que sea 50 veces mejor de un día para otro. Eso no va a pasar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que de verdad importa. Sabiendo que la densidad energética tiene límites físicos, que no podemos estirarla como un chicle, ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde metemos el dinero, el esfuerzo, la innovación? ¿Seguimos intentando arañar un 10% más de densidad a las baterías o nos lanzamos a desarrollar soluciones radicalmente nuevas, como los combustibles sintéticos, para esos problemas gigantescos como la aviación o el transporte marítimo? La respuesta que demos a esta pregunta va a definir literalmente nuestro futuro energético.